Muy buen día, mi nombre es Cindy Linares, formo parte del equipo de investigación profesional de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Actualmente funjo como auxiliar de investigación 2. Buen día, mi nombre es Donald González, soy investigador de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y soy el coordinador de esta investigación que vamos a presentar el día de hoy. Buen día, mi nombre es Héctor Muñoz, actualmente soy también parte del equipo de investigación de la Unidad de Investigación Profesional y actualmente soy auxiliar 2. Bueno, queremos compartirles entonces acerca de nuestra investigación, la cual lleva por nombre Bienestar Subjetivo, Ansiedad y Conexión Académica en Estudiantes Universitarios Guatemaltecos. Como ya lo indicamos, de la Escuela de Ciencias Psicológicas y también cofinanciado por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, vamos a iniciar hablando acerca de la modalidad del día de hoy, que es virtual diferido. El subtipo de modalidad es investigación profesional y el eje temático que estamos trabajando son aspectos generales para esta ponencia. Bueno, hablando ya directamente de la investigación, vamos a hablar un poco del por qué y para qué nace esta investigación. Los estudiantes universitarios, al cambiar a este nuevo centro estudiantil, pueden pasar por varios cambios psicológicos y emocionales. Porque pues ya no solamente cambia el lugar en donde están estudiando, sino que también la metodología que reciben, la interacción con sus compañeros, la interacción con sus maestros, y esto de alguna manera puede ir afectando en las diferentes áreas que los estudiantes tienen. Adicional a esto, tenemos que cargarle en que en nuestra actualidad todo esto está siendo impregnado de esta nueva modalidad virtual, en la cual pues, los estudiantes tuvieron que adaptarse también a estas nuevas modalidades que están siendo causadas por la COVID-19 y pues todas las actividades y cuestiones que se están creando a partir de ello. Entonces, adicional a esto, a estos cambios que los estudiantes tienen que pasar, pues le agregamos esto. Adicional de que en la educación universitaria, también los estudiantes tienen un mayor requerimiento académico y por lo tanto pueden pasar por sentimientos de ansiedad. Y esto pues era algo que quisiéramos conocer. También porque desde la teoría también se dice que a mayor conexión académica, pues mejor bienestar subjetivo va a ser. Entonces también nuestro afán también era saber y conocer cómo estas variables podían ser o no ser beneficiosas para los estudiantes. En ese sistema, pues planteamos un objetivo general que fue determinar la asociación de los indicadores de ansiedad y conexión académica con el bienestar subjetivo en alumnos de la Universidad Pública de Guatemala durante el primer semestre del 2021. Para poder conocer un poco más acerca de qué estamos hablando y conocer un poco acerca también de la investigación, quiero dejar claro las 3 variables para que podamos entenderlas y cuando veamos los resultados, pues podamos entenderlas un poco más. Primero que todo, entendamos el bienestar subjetivo como la calidad de vida subjetiva basada en el estado de ánimo positivo, vitalidad e interés general. Bienestar subjetivo, entonces, la vamos a entender como la sensación que va a tener la persona de bienestar, de estar bien. Es una sensación subjetiva, por ello el nombre, ¿no? Entonces, vamos a entender bienestar subjetivo de esta manera. En este sentido, conexión académica, lo vamos a entender, no permítanme.
como el sentido de pertenencia o identificación subjetiva, en donde el estudiante se siente cómodo, bienvenido y aceptado en el espacio académico. Entonces, la conexión académica, pues, también va a llevar este elemento de subjetividad, y adicional a esto, es el sentir que va a tener el estudiante, de que se siente bienvenido, cómodo, aceptado, identificado con el lugar en donde está estudiando. Y también vamos a entender la ansiedad como un trastorno de ansiedad generalizada, que esto pues no lo va a dar el DCM, que es una ansiedad excesiva crónica que dura al menos 6 meses y preocupación por una serie de eventos y actividades que son difíciles al control. Entonces, esto lo vamos a entender desde el DSM-4, porque más adelante vamos a ver de que el DSM-5, porque más adelante vamos a ver de que nuestro test que mide la ansiedad está dirigido desde y está concebido desde este manual. Entonces, lo vamos a entender la ansiedad generalizada desde esta mirada. Muchísimas gracias. Bueno, en materiales y métodos podemos empezar diciendo que lo que les vamos a presentar a continuación es un enfoque cuantitativo, no experimental, de transversal y alcance predictivo, lo que nos lleva a que solamente medimos una sola vez, no manipulamos ninguna de las variables y vamos a hacer una regresión logística binomial para llevar a este alcance predictivo. Dentro del método, dentro de los instrumentos, las técnicas es que utilizamos pruebas estandarizadas e inventarios, además de un cuestionario sociodemográfico en donde incluimos variables de control como de tipo académico y variables personales como sexo, edad y en qué municipio o departamento vive dentro del país. Dentro de los instrumentos está el índice de bienestar de la Organización Mundial de la Salud, llamado HUFAI, el cual nos da estándares o nos da algunos indicadores sobre cómo se encuentra la persona acerca del bienestar, particularmente del bienestar subjetivo. Entonces, cada uno de los indicadores, el cual solo son 5 preguntas, estas 5 preguntas se enfocan más en lo que la persona piensa sobre su bienestar, no tanto sobre el bienestar psicológico de la persona, sino que sobre su bienestar subjetivo, cómo ella afronta los retos o cómo ella busca la felicidad. Luego utilizamos qué está pasando en la escuela, what's happening in the school, por su nombre en inglés, y WITS, de forma abreviada, creado por Aldrich y Alay. Únicamente de este cuestionario utilizamos la parte o más bien los indicadores de conexión académica. El cuestionario evalúa el clima escolar y dentro de esta presentación únicamente estamos presentando la parte de conexión académica. Los indicadores de conexión académica que van en relación de cuán unidos o cuánta es la afiliación que tiene la población con el establecimiento educativo. Y luego utilizamos el GAT-7, que es una prueba de estándar oro que nos ayuda a identificar, más no a diagnosticar. Cabe mencionar que solamente nos sirve para identificar los indicadores del trastorno de ansiedad generalizada. Aparte de eso, este instrumento nos puede llevar a determinar trastorno de estrés postraumático. Es eficiente al menos en el 60%, lo cual también nos puede dar una noción de cuánto o qué tipo de trastornos de ansiedad pueda tener la persona. Y luego incluimos un cuestionario sociodemográfico, el cual incluye variables de control como académicas y personales. Entre las académicas, preguntarnos la carrera universitaria que está estudiando,
el semestre que cursa, el campus en donde está y la facultad o escuela donde él está estudiando. Dentro de las variables personales incluimos sexo, edad, estado civil, identificación étnica y si posee o no trabajo. Todas estas variables no van a ser tan discutidas dentro de esta ponencia, pero es bueno que ustedes sepan que las pudimos recolectar dentro de la investigación. Y bueno, a partir de la recolección de datos que se hizo a través de una muestra no probabilística, obtuvimos 377 estudiantes del nivel universitario en un rango de edad entre 18 a 31 años. En el momento en que hemos pasado el cuestionario integrado, que fue en el primer semestre de este año, estaban inscritos en los centros regionales ubicados en la zona metropolitana, la zona sur oriental, la zona sur occidental de la Universidad Pública del país de Guatemala. Entonces, pudimos llegar a estos 377 estudiantes. Dentro de esta población, dentro de los 377, el 30% se identificó como hombre y el 70% se identificó como mujer. La recolección de datos se hizo a través de forma virtual, dadas las disposiciones sanitarias que tiene el país, únicamente pudimos hacerlo a través de forma virtual, por medio de la plataforma Alchemy, la cual es totalmente de paga y que nos ayudó al momento de hacer la codificación de los datos y la recolección de datos, lo cual también nos dio la ventaja de ir seccionando e ir identificando casos en donde la persona, o más bien dentro de los centros regionales, iban contestando una encuesta individual, pero que iban a la misma base de datos. Dentro de esto hicimos un tipo de muestreo no probabilístico, no aleatorio, por conveniencia, en donde nos concentramos únicamente en recolectar datos con aquellas personas que nos pudieran abrir su salón de aulas virtuales. En este caso, tuvimos los contactos ya sea con coordinadores académicos o con los propios docentes, en donde ellos amablemente nos abrieron las puertas de su aula virtual y en un espacio de alrededor de media hora hemos pasado cada uno de los cuestionarios. Para esto, para la selección, obviamente antes de contestar el cuestionario, les dimos cada uno de los parámetros y además de eso, les mencionamos de que esto iba a ser totalmente voluntario, que no iba a tener ninguna consecuencia negativa para los evaluados y además iban a tener los resultados de forma escrita y validados a través de la firma de mi persona. Dentro de los criterios éticos está información, toda la información requerida dentro del consentimiento y también la firma del consentimiento informado. La firma, aprovechando las cualidades de la plataforma de Alchemy, se pudo hacer de forma digital. Entonces, la persona a través de, ya sea por el mouse o por el touch de su celular o de tableta, podía firmarlo con facilidad. Entonces, pudimos firmarlo y también dentro de los apartados del consentimiento fuimos especificando para qué íbamos a utilizar los datos y cómo los íbamos a utilizar y también si había alguna situación adversa dentro o al momento o posteriormente de la aplicación. Los datos son netamente confidenciales. Lo que buscamos es que la plataforma Alchemy nos da un código aleatorio y ese mismo código aleatorio fue sustituido por los datos que ya teníamos. Por ejemplo, la firma fue sustituida por el código, lo cual automáticamente la plataforma lo hacía, pero si en algún momento alguien quisiera revisar los consentimientos informados,
nuevamente la plataforma lo podría hacer. Cabe mencionar que estos datos son netamente confidenciales y solamente yo soy el único que puede tener acceso a estos datos. La plataforma está protegida por una clave única e intransferible y al final de la investigación, que aún está en curso, que es a finales de este año, se trasladará toda la información en documentos PDF y serán resguardadas dentro de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien es la dueña de los datos, al menos patrimoniales. Y luego las recomendaciones y orientaciones pertinentes a los evaluados, lo cual nos llevaba a muchas veces actuar de forma inmediata al momento de que alguien tuviera alguna descompensación por haber recordado alguna situación difícil o por haber tenido o estar en constante estrés durante esa semana que hemos estado evaluando. Cada uno de los miembros de investigación ha sido orientado en qué es lo que se debe de hacer con estos casos. Bueno, en cuanto a los resultados que obtuvimos, son los siguientes. En primer lugar, estarán desligados dentro de su centro universitario, siendo el primero el campus central, del cual tuvimos 98 participantes, que dentro de la misma área metropolitana existe el centro metropolitano con 221 estudiantes. Posteriormente obtuvimos también los del Centro Universitario del Oriente con solo 21 y el Centro Universitario de Zacatepeques con 37 participantes. Asimismo, los resultados dentro de las pruebas psicométricas que aplicamos en cuanto a los indicadores de ansiedad fue que tan solo el 28% obtuvieron indicadores bajos, mientras que el 72% los obtuvieron altos. Además, para la prueba de conexión académica, los resultados fueron un poco más homogéneos, en el sentido que el 52% de los estudiantes obtuvieron un indicador alto y el 48% un indicador bajo. Finalmente, en cuanto a los indicadores de bienestar subjetivo, el 87% de los estudiantes obtuvieron un indicador alto y tan solo el 13% uno bajo. Ahora, en cuanto a cómo nosotros analizamos los datos y establecimos una relación entre ellas, fue por medio de una regresión logística binomial, la cual fue estadísticamente significativa y nos permitió explicar la varianza en los puntos de bienestar subjetivo en un 16.49% de los casos. Y además nos permitió clasificar correctamente el 87% de los mismos. Cuando esto analizamos si la prueba tenía un ajuste adecuado para hacer un modelo explicativo, resultó ser que por medio de la prueba de Homer-Lemeshow se vulneró o se rechazó la hipótesis nula, lo que significa que el modelo está bien ajustado e indica que tiene un buen ajuste todas las variables que lo componen. En cuanto a los resultados en sí, la relación que existe entre las variables resulta ser que la ansiedad disminuye o aparece cada vez que tiene un indicador alto del bienestar subjetivo de un 0.44. Por otro lado, con los indicadores de conexión académica aumentaban en presencia de indicadores altos de bienestar subjetivo en 3.13 veces. Esto ya nos indica que existe al parecer una relación lineal o proporcionalmente directa entre la conexión académica y el bienestar subjetivo, en decremento de los niveles de ansiedad. Es algo que podríamos haber hipotetizado, que entre una mejor conexión académica vas a ver un mejor bienestar subjetivo y va a ayudar a disminuir los niveles de ansiedad. Y por lo tanto,
estamos hablando de que si los niveles de bienestar subjetivo alto aumentan, significa que la ansiedad va a disminuir. Pero aún así, estos resultados deben ser más estudiados con detenimiento, tomando en cuenta que nosotros únicamente tenemos 377 casos de toda la totalidad, a diferencia de otros estudios que pueden ser más amplios y permitirnos hacer unas estimaciones mucho más certeras, principalmente por la vulnerabilidad que tenemos dentro del estudio por el tipo de muestreo que utilizamos, que no es aleatorio, lo que significa que no es representativo de la población que vamos a estudiar. Aún así, los resultados son esperanzadores, ya que nos indica que la modalidad virtual posiblemente está ayudando a disminuir el malestar en el estudiantado, reflejándose en un alto rendimiento o una conexión percibida de ellos al centro educativo mucho mejor o mayor, y esto está ayudando a mantener los niveles de bienestar subjetivo en forma alta. Asimismo, todavía no podemos decir con certeza si esto está relacionado con los indicadores de ansiedad bajos, pero podemos estar empezando a hablar de una conexión entre ellos y que podría ser estudiada a futuro y discutida con resultados mucho más grandes. Es algo que estamos esperando en cuanto se concluya la investigación y se va a ir estudiando este tipo de relaciones. Muchísimas gracias. Hasta aquí esta parte. Bueno, y por último tenemos las referencias, y estas son básicamente las referencias en donde nos hemos basado. Cada una de esas nos lleva hacia las teorías en donde nos hemos enfocado en esta investigación. Cabe mencionar que esta investigación ha sido financiada y cofinanciada por la Escuela de Ciencias Psicológicas y la Dirección General de Investigación, ambas de la Escuela de ambas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del país de Guatemala, y además, aparte de nosotros tres que ustedes ven acá en pantalla, también han sido varias personas que han colaborado en esta investigación, pero particularmente se les da el reconocimiento a las estudiantes Diana Bonilla, Viviana Ufpan y Yasmín Morales, quienes fueron partícipes para poder hacer estos datos que les hemos presentado el día de hoy. Antes de concluir, quisiera también agregar que estos datos, como bien lo decía Héctor, no son tan concluyentes dentro de las investigaciones por no llevar un método netamente aleatorio y experimental. Pero sí son un paso o un primer paso que nos va a llevar hacia investigaciones a futuro y también hacia investigaciones longitudinales que nos van a ver o nos van a demostrar cómo se mueven estas variables o cómo cambian estas variables. Asimismo, estos datos, particularmente la regresión, nos dan instrumentos y nos dan datos necesarios que nos van a ayudar a hacer manuales de intervención. Que esta es la finalidad de las investigaciones que hemos estado liderando, hacer estos tipos de datos. En cuanto a la población, hay una preocupación constante de cómo nos está afectando la pandemia durante todo este tiempo y particularmente a la población guatemalteca. Cabe mencionar que los altos indicadores que nosotros presentamos de ansiedad son muy, muy apegados a la media que se están presentando en otros países del mundo. Y también se ven con preocupación desde este punto del mundo, lo cual nos tiene que llevar hacia tomar decisiones en cuanto a la salud mental de la población universitaria. Estos datos también nos van a ayudar o van a servir específicamente de la universidad para aquellas personas que toman decisiones en cuanto a qué hacer con la educación y qué hacer con los planes educativos. Si bien los datos no evalúan como tal el rendimiento, indirectamente nos dicen que si hay menor bienestar y más ansiedad, particularmente los datos, o más bien los estudiantes, van a tener un
no van a poder culminar sus estudios y van a tener no logro. Y aparte de esto, los indicadores de bienestar, particularmente indicadores bajos de bienestar, nos llevan a que la población pueda o no, aunque la prueba nos dice o el cuestionario nos dice que indicadores bajos de bienestar nos hablan sobre indicadores de depresión, lo cual tendría que ser comprobado por alguna prueba específica de depresión, pero el que ya esté en un indicador bajo ya es un primer síntoma o un primer indicio de que pueda estar. Entonces, estos datos no solo se tendrían que ver o se tendrían que observar desde lo que presentamos, sino que involucran muchas más cosas. Involucran también un contexto familiar y un contexto de apoyo dentro de la comunidad o dentro de la familia. También es muy importante que estos datos vayan mesurados al momento de hacer conclusiones, sobre todo cuando se hacen conclusiones muy severas. Todas estas conclusiones que les he estado comentando son en base a los que nos dice el manual de las pruebas y de lo que podemos indagar a través de la teoría. Pero también hay variables confusoras que nos hablan de que podría o no afectar al estudiantado. Por ejemplo, el de Guatemala cuenta con una cobertura muy baja de digitalización de las plataformas, particularmente en los centros universitarios de la universidad pública regionales que son fuera de del departamento donde está la ciudad capital. La cobertura digital es mucho más baja en comparación que el departamento de Guatemala. Entonces, esas cosas también pueden generar al menos ansiedad y también pueden generar no sentirse bien o no sentirse bien con bienestar durante el momento que nosotros estemos evaluando. También algunas variables confusoras pueden ser el miedo que puedan tener las personas a través del COVID y cómo estas puedan influenciar en el desarrollo de su actividad académica. Entonces, les agradecemos mucho la atención y esperamos vernos en una próxima actividad. Que pasen un buen día y cuídense mucho, por favor.